la patria, se abre la sesión. Pueden tomar asiento. Se me perdió la campana. Bien, tengan todos ustedes muy buenas tardes, bienvenidos. El acta de la sesión número 4 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de sesión número 5 queda a disposición de los señores diputados para su revisión. El señor secretario dará lectura de la cuenta. Señor secretario. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto iniciado en mensaje que aprueba el acuerdo entre la República de Chile y la República Federativa de Brasil para el reconocimiento recíproco de licencias de conductor, hecho en Santiago, República de Chile, el 5 de agosto del 2024. Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual da inicio a la tramitación del proyecto que aprueba el acuerdo entre la República de Chile y la República Helénica sobre el empleo remunerado de dependientes de miembros de una misión diplomática o representación consular, suscrito en Santiago el 24 de abril del 2024. Otro mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual da inicio a la tramitación del proyecto que aprueba el Acuerdo General sobre los privilegios e inmunidades de la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol, aprobado en Marrakech, Marruecos, el 24 de noviembre del 2025. Oficio del Ministro de Relaciones Exteriores subrogante, mediante el cual remite el informe sobre cuotas y aportes efectuados por Chile a organismos internacionales durante el primer y segundo semestre del 2025, de conformidad con la Ley de Presupuestos vigente. Carta de Su Excelencia don José Miguel Castro, representante permanente de Chile ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, mediante la cual informa que ha asumido sus funciones como embajador de Chile ante dicho organismo y manifiesta su disposición a mantener una coordinación permanente con el Poder Legislativo en materias de política exterior. Un oficio de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Corporación, mediante el cual solicita la autorización de esta comisión para la creación del Grupo Interparlamentario Chileno-Palestino. Un correo electrónico de la Coordinadora de Asuntos Parlamentarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante el cual remite copia de resolución emitida por la Verkhovna Rada, el Parlamento de Ucrania, que contiene un llamamiento a los gobiernos y parlamentos extranjeros para conmemorar a las víctimas del genocidio del pueblo tártaro de Crimea y fortalecer los esfuerzos internacionales destinados a responder a las violaciones de derechos humanos en los territorios ucranianos temporalmente ocupados por la Federación Rusa. Y por último, señor presidente, una nota del jefe del Comité de Partido de la Gente, mediante la cual comunica que para la sesión del día de hoy, la diputada señora Alejandra Ramírez reemplazará a la diputada señora Sandra Parisi. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Sí, diputado Araya. Sí, presidente, a propósito de la aprobación del Senado, en el Senado, de un acuerdo con la República Federativa de Brasil, hay al menos 3 proyectos que nosotros ya despachamos a la sala y que todas las semanas están siendo postergados. Si era proponerle a la comisión tomar un acuerdo para solicitarle a los comités que los prioricen, porque ya está acordado que serán sin discusión y que se votarán solo con la lectura del informe, pero creo que damos una muy mala señal el hecho de que sea permanentemente postergado lo que está evacuando la Comisión de Relaciones Exteriores. Y a propósito, recuerdo una intervención del diputado Ramírez, Guillermo, que era ¿por qué a veces los acuerdos se demoran tanto en llegarnos a la comisión? Claro, ahora nos pasa que en nuestra burocracia interna se están demorando en la tramitación. Entonces, si podemos transversalmente como comisión... ¿Cuáles son los que usted refirió a 3? El de la República Helénica, el de... ¿Están en tabla? Sí. El de España y otro más. Pero para que sea priorizado, para que además son sin discusión. Helénica, España y... Presidente. Sí, diputado Ramírez. Adelante. Gracias. Sí, yo estoy de acuerdo con el diputado Araya, lo habíamos conversado antes, que es inexplicable por qué estas cosas se demoran tanto. Hoy día habían 3 proyectos evacuados por esta comisión que solo se tiene que leer el informe y además son informes breves que son sin discusión y por lo tanto a la sala de la Cámara le toma entre los 3 menos de 10 minutos para después poder votarlo. Entonces, la verdad es que por alguna razón se saltan una norma que siempre se respeta, que es que los proyectos pasan a la sala, salvo que tengan urgencia, en el orden en que salieron de las comisiones.
pero hay una excepción inentendible con los proyectos que salen de esta comisión. Entonces, yo tengo la misma sugerencia y petición del diputado Araya de si usted, presidente, pudiese hacer ver esto al secretario general. Si usted prefiere, presidente, podemos desde acá emitir algún tipo de petición formal de la comisión, un acuerdo, pero creo que es importante hacerlo porque es inentendible y yo no veo las razones de por qué esto ocurre. Gracias, presidente. Sí, muchas gracias. Efectivamente, también hemos notado, yo creo, todos nosotros lo mismo, y como bien dicen, son de muy rápida tramitación, no tiene sentido que entonces se entorpezca proyectos que ya están afinados para sus últimos trámites. Por lo tanto, les propongo que adoptemos el acuerdo de enviar una nota a los comités haciendo presente lo que se acaba de señalar respecto a algunos proyectos que están listos hace tiempo, que están en tabla, que son postergados, que además son de rápida tramitación y por lo tanto para que sean puestos de manera preferente. ¿Sí? ¿Se adopta el acuerdo? De acuerdo. Sí, muy bien. Bien, se adopta el acuerdo, entonces se va a enviar una nota respecto de aquello. Quiero hacer presente dos cosas que vienen en la cuenta. Uno tiene que ver con el número 6 de la cuenta, que es el oficio número 10 del año 26 de la Dirección de Asuntos Internacionales, mediante la cual solicita la autorización a esta comisión para la creación del Grupo Interparlamentario Chileno-Palestino. ¿Se adopta el acuerdo entonces para la creación del Grupo Chileno-Palestino? Por supuesto. Sí, muy bien. Acordado la creación. Y lo otro tiene que ver con el punto quinto, que es una comunicación que que remitió el exdiputado, el señor José Miguel Castro, quien está ahora como delegado chileno ante la OEA, que informa que asumió las funciones y se pone a disposición de esta comisión. Él me había señalado la posibilidad de tener a través de Zoom, en algún momento que nosotros tengamos disponibilidad, una comunicación para contarnos lo que está ocurriendo y que nosotros nos interioricemos de estos organismos que a veces estamos un poco alejados a pesar de estar en esta comisión. Entonces la posibilidad de invitarlo por Zoom que pueda explicar en qué está, qué cosas están viendo y un poco empaparnos de lo que ocurre allá. Yo les propongo que adoptemos la decisión de invitarlo y que una vez que tengamos un espacio dentro de los proyectos de ley que sea prudente, lo podamos citar y si usted me da la libertad para hacerlo desde ya. Adoptamos entonces el acuerdo para citarlo y que lo escuchamos. Muy bien. Entonces tenemos el acuerdo para... Sí, diputada, adelante. Sí, sí. Al exdiputado Castro que está en la OEA, el embajador. Ya se fue, ya está. Sí, en ese contexto, presidente, como se acaba de tomar el acuerdo por un organismo internacional, yo no sé si... Presidente. Sí, yo no sé si sobre el punto, claro, si es conveniente también invitar a otros, entonces, porque tenemos tantos organismos internacionales, entonces escucharlos a todos, que todos nos den un panorama general del trabajo que están realizando, yo creo que por ahí iría más la medida también de lo que nosotros estamos ahora acordando, presidente. Sí, gracias, diputado Muñoz. Efectivamente, si ustedes recuerdan los que estaban en el periodo anterior, escuchábamos en algún momento a distintos organismos, incluso me acuerdo que del Instituto Chileno Antártico hicieron una exposición muy interesante y así otros también organizaciones que tienen que ver con asuntos internacionales o que son organismos internacionales. Yo creo que es una buena medida en la medida que el tiempo nos lo permita, ¿verdad? Que no estemos tramitando algo o lo tratemos de hacer entre algunas discusiones, dado que pueden ser a veces exposiciones no tan extensas. Y que podamos nosotros consultar respecto de qué están haciendo y que nosotros también podamos tener conocimiento para informar a otros y nosotros también intervenir respecto a ellos. Creo que es muy buena su propuesta, solo que me están señalando que, señor secretario, ¿se puede pronunciarse respecto a las sesiones por Zoom? Que parece que hay un cambio por parte del secretario general. Lo escuchamos. Gracias, presidente. Bueno, ocurre que los acuerdos de comité que permitían las sesiones por Zoom o los invitados por Zoom, todos esos acuerdos quedaron sin efecto el 11 de marzo del 2026 de este año. Ese acuerdo en particular no ha sido ratificado por la comisión, por el comité. Es más, puesto en tal los comités, se dijo que no, a propósito de la Comisión de Hacienda, ustedes no se lo recordarán los que están ahí. Por lo tanto, en este minuto no podemos hacer sesión por Zoom, de hecho no se nos comparten enlaces de Zoom por la corporación. Solamente hacer esa salvedad. Gracias, señor secretario. Yo propongo... Sí, diputada, por favor. Y respecto a lo que señala el secretario, que es entendible, porque muchos de las comisiones se iban a la casa a reuniones por Zoom, pero como esta es la Comisión de Relaciones Exteriores, yo sugeriría conversarlo para hacer la excepción, porque efectivamente el exdiputado Castro, que no recuerdo si es la OEA, no creo que vaya a ser el único. Entonces creo que habría que pedir una excepción respecto a la situación de esta comisión.
Sí, muchas gracias. Y efectivamente, como usted bien dice, diputada Pizarro, no es que nosotros sesionemos por Zoom, es que el invitado que está en el extranjero, o sea, claro, o que está en... Entonces, es una situación distinta y creo que amerita una petición especial. Diputada Muñoz. Sí. También aclarando el punto que dice la colega, efectivamente, no es que nosotros sesionáramos por Zoom, sino nuestros invitados tenían algunas excepciones que podían ellos exponer a través de Zoom y otros presencial, pero eran nuestros invitados, no nosotros. Les propongo entonces que adoptemos un acuerdo de solicitar formalmente para que los comités adopten la decisión, a lo menos extraordinariamente para la comisión, para recibir invitados solamente por Zoom. Pero incluso podría ser, por ejemplo, si están en la Antártica, o sea, también facilitarle las cosas a los invitados en algunos casos, que además también lo vamos a discutir acá. Hay situaciones donde pudiendo venir es mejor que esté presencialmente, ¿verdad? Pero en algunos casos como ese y otros eventuales que podamos hacerlo, y lo vamos a solicitar, entonces adoptamos el acuerdo para solicitarlo de manera extraordinaria para esta comisión, y yo también me comprometo a hablarlo con el secretario general explicándole que hay una razón especial que justifica una medida como esta en el caso nuestro. ¿Se adopta el acuerdo entonces? Bien. Muy bien. Es que era una muy buena iniciativa. Bien, entonces eso respecto a la cuenta y ahora pasamos a cuestiones varias. ¿Alguien tiene...? Sí, diputado. Diputado Venegas. Dejemos eso y después la otra parte. Presidente, yo quiero que quede en acta porque no quiero que se vea beligerancia. Yo a usted lo respeto, le tengo estima porque venimos del tiempo anterior, entonces uno genera vínculos y situaciones de esa naturaleza. Eso no obsta que yo quiero manifestar mi profunda crítica respecto a cómo se está conduciendo esta comisión. Y se lo quiero hacer con, insisto, con amistad cívica, pero con una crítica respecto de cómo se está llevando a cabo, porque yo siento que de todas las comisiones que yo he participado desde que soy diputado, siento que nosotros tenemos cierto grado, hasta el momento, cierto grado de irrelevancia. Se lo digo porque el otro día estuve escuchando específicamente en la radio Duna al canciller Pérez Maquena. Y yo me entero de lo que está pasando en términos de relaciones exteriores, en términos de cuál es la relación nacional, de qué es lo que está pasando en distintas esferas por la radio. Entonces yo siento que eso socava y pasa a llevar y minimiza nuestro actuar. Yo siento que están pasando muchas cosas y hoy día, por ejemplo, vamos a aprobar 2 acuerdos que pueden ser muy importantes, pero que hay cosas que siento yo que son muy trascendentes que necesariamente deberíamos verificar y ver lo que está ocurriendo acá. Por ejemplo, yo he escuchado al ministro referirse respecto del tema de las tierras raras o de los materiales críticos o de lo que va a ocurrir con eso a través de la prensa. Yo he visto, por ejemplo, el tema de la propiedad intelectual que se está discutiendo en el megaproyecto, donde existe una fuerte vinculación, y está bien, ya no fuimos capaces de discutirlo en esta comisión, pero tiene una implicancia lo que se está conversando respecto de la propiedad intelectual, respecto de lo que son nuestros acuerdos internacionales, nuestros convenios internacionales. Por ejemplo, yo me entero por la prensa de lo que pasa con la designación del embajador Frey. Por ejemplo, yo me entero por la prensa de la designación de embajadores que no son embajadores de la carrera diplomática, sino que más bien pertenecen al mundo de la política, que está bien, aquí todos somos políticos, yo no deslegitimo esa situación, pero me gustaría saberlo y me gustaría saber cuál es la apreciación que tienen, por ejemplo, la Asociación de Funcionarios que pertenecen al mundo diplomático y cuáles son las apreciaciones que tienen al respecto. Por ejemplo, me gustaría saber, porque también me enteré por la prensa a propósito de una accidentada jornada que anteriormente tuvimos acá, respecto de lo que ocurrió con este sumario, investigación sumaria que se iba a realizar respecto del embajador francés, cuando emitió ciertas declaraciones respecto de la expresidenta Bachelet a propósito de su candidatura en la OEA, en la ONU, perdón. Entonces, y son muchas otras cosas más. Cuando, por ejemplo, hace semanas atrás tuvimos este episodio de lo que ocurrió con estos piratas, con estos secuestros que existió en Gaza, en Palestina, que eran ciudadanos chilenos, que afortunadamente fueron liberados, pero es un accidente internacional. Por más allá que haya terminado, y sin embargo, esta comisión que debería estar abocada a ese tipo de cosas, no tuvo conocimiento, no ha tenido conocimiento más explícito respecto a ese tema.
Y por último, yo quería leer un oficio respecto, después lo puedo hacer presente para no alargarme mucho en mi intervención y no abusar del tiempo de mis demás colegas, respecto de la designación del traslado de Hassan Serán, de la Embajada de Chile en Estados Unidos, que fue trasladado. Más adelante le puedo hacer una manifestación o un oficio a ver si podemos firmarlo en una de esas, una cantidad importante o si no la unanimidad de los diputados. Pero insisto, quiero plantearlo con el respeto debido, pero para que esta comisión no sea irrelevante, yo necesito que a lo menos venga el canciller y que el canciller tenga a lo menos o nos dé más conocimiento a nosotros respecto de ciertas cosas que somos poder del Estado, que estos integrantes que estamos acá nos estemos enterando de lo que está ocurriendo por la prensa. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado. Yo tomo exactamente como usted lo menciona como una crítica constructiva y me parece muy pertinente lo que usted señala y de hecho en alguna medida también lo comparto. Solo que a ver cómo lo podemos hacer y lo propongo para que lo de ahí le doy la palabra. Por ejemplo, creo que es una muy buena medida lo que teníamos la vez pasada, en el periodo anterior, y que aquí también se hizo por primera vez, que eran los almuerzos. Creo que esa era una instancia bastante más distendida, donde también se contribuía a que conversáramos de manera más relajada, sin audio, y podíamos incluso hacer preguntas que van más allá, ¿no es cierto?, de lo que tal vez en una sesión pública se podía tener. Tuvimos un primer almuerzo, lamentablemente, personalmente justo tuvimos la comisión de trabajo y no pudimos varios de los integrantes estar en ese almuerzo, pero creo que esa es una buena instancia. La Asociación de Funcionarios hemos hablado con ellos para que vengan a la comisión, ellos quieren exponer lo que están haciendo y su opinión también respecto a los nombramientos de embajadores, la opinión de ellos respecto del nombramiento de embajadores. Y la sesión pasada nosotros tuvimos una ventana porque había un proyecto que no se iba a poder ver y entonces los citamos para la sesión de la semana anterior a la semana distrital. Y les avisamos así como de lunes a martes, o sea, ahí se nos dio el tiempo y lamentablemente ellos no podían tan rápido reaccionar, entonces quedamos de citarlos para más adelante, o sea, ellos sí van a ser citados y nos interesa escucharlos a ellos. Ahora, los nombramientos de embajadores no es resorte nuestro y nos vamos a enterar efectivamente por la prensa, no se nos va a consultar, así como no ha ocurrido nunca, digamos, que las comisiones se enteren antes o se les consulte respecto a los nombramientos de embajadores, pero sin perjuicio de ellos sí es importante escuchar a la Asociación de Funcionarios, creo yo. Respecto de lo de Israel, no tuvimos sesiones justamente en esas semanas, pero sí nos comunicamos por el chat, pero no sesionamos, por lo tanto no hemos podido hablar de eso hasta esta es la primera sesión. Por lo tanto, efectivamente no nos hemos informado a través de la comisión, pero sí a través del chat, porque no hemos sesionado desde antes. Pero sí creo que usted tiene razón que deberíamos tener un vínculo más fluido con Cancillería. Creo que lo del almuerzo es bueno, que se repita cada cierto tiempo, y citar también al ministro de manera oficial que venga a la comisión a tratar puntos varios como lo hizo la primera vez que fue invitado, donde él hizo un paneo de cuáles eran las expectativas y las líneas a seguir, pero ahora que esto está avanzando me parece pertinente que le vamos a preguntar, como menciona usted, del metales raros y todas esas cosas, tierras raras, perdón, y otras cosas que están ocurriendo y que es importante también que a pesar de que no se traducen tratados, pueda venir y señalarnos él u otros funcionarios de Cancillería que están en ciertos detalles para que nosotros estemos al tanto, me parece muy pertinente y creo que también lo vamos a hacer. Diputada del Real. Gracias, presidente. Presidente, sabe que a mí me parece muy injusta la crítica, porque el lunes antes pasado yo fui de las pocas que asistió al almuerzo que citó Cancillería, donde estaba el ministro, los subsecretarios, funcionarios, que se dieron todo el tiempo del mundo. Yo fui la última en irme. Debemos haber estado más de 2 horas, donde se contestó todas las preguntas y se nos informó absolutamente de todos los temas que acá se plantean. Entonces, claro, puede ser que a lo mejor la fecha no todos podían, pero me encantaría saber si se excusaron en el momento oportuno por haber cambiado la fecha, para que pudieran todos asistir, porque realmente tener a ministros, subsecretarios, funcionarios en un almuerzo en Cancillería explicando todo y que de esta comisión asistan 2, 3, a lo más 4 personas, me parece que no procede y me parece menos que proceda una crítica de este tipo. Yo creo que vamos a tener que coordinarnos mejor con el canciller y poder plantear lo de la fecha, pero de verdad que se dio todo el tiempo para responder absolutamente todo y si los diputados no estuvieron presentes ya no es problema del canciller. Gracias, presidente. Diputado Venegas. Hablar un diálogo. Yo, con el respeto, lo dije recién, y yo lanzo una crítica. Si quieren, la toman. Si quieren, la cogen. Yo siento que una crítica legítima y es en aras de hacer mejor las cosas en esta comisión. De hecho, me di el lujo, me gasté el tiempo de decir con varios adjetivos de que era una crítica constructiva.
Entonces, ahí está la crítica. Yo simplemente la dejo. Y respecto de la asistencia o no asistencia, tal como usted, presidente, y yo, ese día estábamos discutiendo de emergencia, prácticamente una comisión extraordinaria para ver el tema de la reforma, de la mega reforma, a propósito del tema laboral, porque nosotros somos miembros de la Comisión de Trabajo. Entonces, señalo eso. Yo simplemente estoy arrojando algo porque siento yo que estamos frente a esa complicación. Yo a mí me gustaría que funcionara. Si quiere acogerlo a la comisión, que la acoja. Yo simplemente estoy señalando, y si quieren que no tengamos un rol relevante, bueno, cada cual lo verá en su mérito. Eso es lo más, presidente. Sí, diputado Araya. Sí, yo gracias, presidente, no lo pondría tal vez en los términos tan binarios de que no seamos relevantes, muy por el contrario, y recojo porque tuve la oportunidad de poder asistir a la convocatoria del canciller y efectivamente fue una oportunidad muy útil para poder resolver dudas. Yo también atiendo la preocupación legítima del diputado Venegas. Yo creo que más que oficial propiamente tal, podríamos encomendarle a usted, presidente, que haga los buenos oficios con el canciller y que haga una exposición también en la comisión. Hay cosas que evidentemente algunas de ellas pueden ser de carácter público, hay otras que probablemente pueden ser que no, y que se invite al canciller a que nos cuente un poco el panorama y recoger las preocupaciones del diputado Venegas, que hay algunas que las comparto y por supuesto siempre es poco el tiempo y hay muchas cosas que pueden quedar en el tintero. Yo creo que invitar en los mejores términos al canciller a contarnos un poco en qué está el trabajo. Se están haciendo muchas cosas a nivel internacional. Yo creo que tenemos una cancillería muy activa, hay muchos nombramientos, yo creo que se está haciendo un trabajo. Hay una jornada de seguridad que tuvo lugar hace pocos días, que también nos podría contar cuáles son las implicancias de esto. Las conozco porque presido la Comisión de Seguridad, pero yo creo que es menester que esta comisión esté al día de lo mismo. Yo creo que eso, más que hacerlo en términos de un oficio, propongo que usted quede encomendado con eso y que tengamos una sesión donde el canciller pueda referirse a todos estos tópicos en extenso. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Muñoz, después el diputado Beltrán y la diputada Pizarro. Sí, gracias, presidente. Bueno, más que nada respaldar todo el trabajo que ha llevado en este poquito tiempo, ¿cierto? De 2 meses y medio que ha estado ahí aquí en la presidencia, por un lado. Y por otro lado también recordar que Cancillería, yo recuerdo que nos invitó en marzo a un lineamiento general del Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo no pude asistir porque estaba en mi distrito, pero luego vino también un almuerzo y efectivamente yo ahí sí pude asistir. Ya, pero también entiendo que ustedes no pudieron porque tenían obviamente comisiones en paralelo y todo. Pero también sí coincido con el colega que me antecedió, porque sé que hubo un encuentro en el ámbito de seguridad con algunos países, ¿cierto?, de América Latina, que para mí por lo menos sí es muy relevante. Entonces en ese contexto me interesa mucho también conocer las bajadas al respecto. Yo creo que es muy importante, ¿cierto?, que nosotros también tengamos lineamientos generales de lo que ahí ocurrió. Yo sí coincido con ese punto con el colega que me antecedió, así que espero que también podamos tener un encuentro con Cancillería, que sé que está a la disposición, ¿cierto? Está aquí un representante exacto. Y en ese sentido encuentro muy bueno, ¿cierto?, los puntos también que se están tocando, pero con el espíritu, ¿cierto?, de ir contribuyendo, pero valorando efectivamente, presidente, su trabajo durante estos 2 meses y medio. Gracias, diputada. Sí, yo creo que efectivamente hay varias cosas, como dice también el diputado Araya, que entre otras las que usted menciona, que podemos claramente esas y las que vengan de aquí a la fecha en que nos acompañe el canciller, ponernos al tanto, me parece excelente medida. Diputado Beltrán y la diputada Pizarro. Muchas gracias, señor presidente. Saludo por su intermedio a nuestro invitado, por supuesto, dando la bienvenida a mis colegas parlamentarios y a los funcionarios de la corporación. Mire, yo quiero valorar en primer lugar la invitación que nos hicieron para poder reunirlos en Santiago. Yo estuve presente en ese almuerzo, fue una reunión de almuerzo en donde efectivamente nos entregaron alguna información, nos pidieron también a nosotros que nos pronunciáramos sobre alguna inquietud. Fue bastante positivo, diría yo. Y valoro la preocupación que tuvieron porque estaban todos muy atentos a atendernos a nuestras consultas, nuestras inquietudes. Y creo que también, ¿cierto?, algunos temas importantes como el encuentro de varios países sobre el tema de seguridad, creo que sería bueno que nosotros lo invitemos para que nos entreguen información sobre eso, porque efectivamente esta comisión tiene su relevancia y concuerdo con
con mi colega diputado, porque para interiorizarnos de primera línea cuáles fueron los temas, cuáles fueron eventualmente los acuerdos, y si el día de mañana tal vez van a requerir un pronunciamiento de esta comisión, sería bueno poder conocerlo. Eso, presidente, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, diputado Beltrán. Diputada Pizarro tiene la palabra. Sí, presidente, muchas gracias y saludar a todos y a todas también, ministro. Yo personalmente quiero decir que creo que todas las comisiones de esta Cámara son importantísimas. Esta también. Yo tomo muy positivamente, y entiendo que usted, presidente, también lo hizo así, el comentario o la discusión que establece el diputado por su intermedio Venegas. Yo ni siquiera creo que está evaluando su labor. Es que lo quiero decir porque creo que si nosotros nos centramos en eso, creo que está haciendo una propuesta de mejorar y a mí me parece positivo. Lo segundo que quiero decir, yo me enteré por una negligencia mía muy tarde del almuerzo, pero por lo que escucho acá, no siempre, bueno, y por eso le expliqué al asesor ex diputado la razón de mi ausencia, pero quiero decir algo. Yo quiero solicitar que fundamentalmente sea la comisión el espacio de información, porque no todas y todos podemos ir a esos almuerzos, a lo mejor yo voy a poder alguna vez, sin duda, pero creo que con una conversación podemos mejorar lo que plantea el diputado Venegas. Insisto, presidente, yo no veo una crítica a su conducción en función de algo malo. Creo que tenemos que mejorarlo. Tengo absoluta claridad de que nosotros no vamos a definir cuáles son los nombramientos de alcaldes, de embajadores, me confundí, de embajadores, embajadoras, pero sí creo que sería bueno conocer, porque ahí son nombramientos políticos, los criterios políticos para aquellos, si son las mejores o no personas. Pero, insisto, yo, presidente, el diputado Venegas, siento que hace una propuesta positiva. Yo primera vez que estoy en esta comisión, la primera vez que llegué a todos hablaban que esta es una comisión de Estado, que esta es una comisión... Veamos lo que es así y entiendo que la propuesta es en función de mejorar el trabajo y la secundo por eso. No veo más discusión que aquello. Muy bien, muchas gracias. Diputado Soto tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, también quiero respaldar la solicitud del diputado Venegas. Creo, presidente, y siendo muy franco, muy sincero, se lo manifesté a usted también personalmente, que ha sido incómodo en momentos trabajar y tener un diálogo, una comunicación, incluso diferencias de opinión que son legítimas al interior de esta comisión. He estado en varias oportunidades en ella, ya, y es primera vez que me pasa. Esta comisión, como se ha señalado, se caracteriza por tener un tono distinto a las otras y tratar de estar un poquito más allá de las diferencias políticas, ideológicas o de la contingencia del momento, ¿no? Creo que eso de alguna manera se ha visto afectado durante este periodo. No es mucho lo que se lleva, yo creo que estamos a tiempo todavía de corregir un poquito el rumbo. Y tiene que ver, por cierto, con lo que dice el diputado Venegas, cómo le damos relevancia a la comisión, cómo Cancillería y el gobierno nos hace parte de una temática que es política de Estado. Yo personalmente no fui a ese almuerzo por la misma razón, ¿ya? Y lo transparento acá, porque no me he sentido cómodo en el quehacer de la política exterior, tanto de esta comisión como por parte del gobierno, y por lo tanto decidí... tenía otras actividades, por cierto, relevantes, pero creo que tiene que haber un llamado a atención respecto de que esto tiene que cambiar también, ¿ya? Y tiene que partir porque hoy día lleva la política exterior de Chile, que es el canciller, su subsecretario, por usted que es presidente de una comisión donde está llamado a tener una postura institucional y no personal o partidaria, y ahí eso es importante señalarlo. Un presidente de una comisión, y se lo dice alguien que fue presidente de la Cámara y con mucho respeto, tiene que adoptar una postura institucional. Usted no está acá para rebatir
las opiniones políticas, ideológicas de cada uno de los parlamentarios que estaba sentado en esta mesa, sino que para conducir el debate que se pueda desarrollar de la mejor manera posible, tiene el derecho, por cierto, abstrayéndose en determinados momentos como diputado de emitir también sus opiniones con respeto, pero sin salirse del todo y manteniendo el tono que le corresponde a quien lidera un espacio democrático como este. Ya creo que ha cometido algunos errores en eso, no creo que sea para llevarlo a un punto de que sea sin retorno, digamos. Confío plenamente en sus capacidades personales, políticas, se lo he dicho en otras oportunidades respecto de que considero que dentro del espacio político que usted representa también es una persona dialogante y que ha dado muestras en otras oportunidades de aquello, entonces lo invito a que eso mismo lo pueda expresar en su rol institucional en esta comisión, de manera tal de que entre todos podamos construir un espacio de diálogo mucho mejor del que hemos tenido. ¿Ya? Esa es mi invitación, lo hago de muy buena fe, presidente. Creo que en el escenario internacional, mundial y también nacional que se está viviendo, esta comisión tiene que jugar un rol mucho más protagónico, mucho más activo y también mucho más unitario, ¿no? Y estamos absolutamente disponibles a que eso pueda ocurrir. En lo personal también le manifesté, verdad, que uno también comete errores. En algún momento me molesté, salí de la comisión y uno no tiene problema en pedir las disculpas cuando también se equivoca. Pero eso ocurre como consecuencia o como reacción, creo yo, a lo que ha sido en algunas oportunidades una conducción que no ha sido adecuada. Y bueno, yo espero que se pueda corregir, presidente, y que ojalá tengamos la voluntad de que entre todos podamos colaborar a la política exterior de nuestro país. Gracias. Sí, presidente, solo una moción de orden. Llevamos 40 minutos de comisión y seguimos en la cuenta. Yo creo que podríamos establecer primero un plazo, o sea, un tiempo límite, porque lo contrario no avanzamos. Y aquí tenemos invitados, independientemente de que logremos acuerdos, pero que lo podamos acotar en un tiempo. No sé si reglamentariamente hay una restricción, pero lo contrario podemos irnos opinando. Palabras sacan palabras y se nos puede ir la sesión completa sin poder escuchar a la Cancillería. Eso es lo primero, y yo creo que el tema está superado y le pido que por favor lo zanjemos y vamos a dar paso ya a la tabla del día que nos está esperando nuestras autoridades presentes. Sí, bien. Muchas gracias, diputado. Es que, ya, por eso está bien, sí, por eso. Ah, usted quiere. Ya, diputado Venegas, 30 segundos, por favor. Presidente, insisto que mi ánimo es sumamente constructivo y yo creo que este es un tiempo donde podemos mejorar las cosas para que hagamos bien nuestro trabajo, nada más que eso. Y los problemas hay que conversarlos, porque más vale perder 10, 15 minutos en esto y hacerse cargo de los problemas, como todas las cosas en la vida. Así que no es un tiempo perdido, estimado colega Araya. Muchas gracias. Yo solamente quiero decir una cosa, en particular a la diputada Pizarro, contarle que efectivamente esta es la sesión y este es el lugar, el espacio de discusión, y aquí es donde la Cancillería viene y nos explicita lo que están haciendo, las consultas, por lo tanto, efectivamente, y aquí queda en acta y este es el lugar oficial. Pero la verdad es que fueron tan productivos los almuerzos que tuvimos con el canciller en el periodo anterior, principalmente con el canciller Van Claveren y su equipo, que creo que fue muy valioso, porque ahí muchas veces podíamos preguntar más allá para no comprometernos, ¿cierto? Y de verdad que era muy productivo y muy valioso. Entonces, no es la instancia oficial, pero es una instancia muy grata donde además podíamos conversar realmente muchas cosas sin que se estén grabando, porque hay cosas que en verdad no es conveniente que se sepan y que sí se puede decir, y ahí participábamos todos, oposición y gobierno, y creo que era muy productivo. Por eso yo los invito a que asistan a esas instancias, a esas invitaciones, que son lugares donde además es un poco más distendido, es agradable, pero aparte de eso, sí servía, sí contribuía. Pero es este el lugar oficial donde las cosas ocurren y donde, por supuesto, nosotros nos informamos, pero creo que son instancias que nos hicieron muy bien y por eso le hemos solicitado y hemos entusiasmado mucho a que Cancillería las mantenga en este periodo. Muy bien. Ahora sí, entonces, entramos a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto iniciar el estudio de los siguientes proyectos de acuerdo. Son dos que creemos que son de rápida tramitación, por lo tanto, por eso consideramos el tiempo de la discusión. Primero, el proyecto de acuerdo iniciado por mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República y actualmente en segundo trámite constitucional, que aprueba el acuerdo de la República de Chile y República Federativa de Brasil para el reconocimiento recíproco de licencias de
conductor. Esto suscrito en la ciudad de Santiago, República de Chile, el 5 de agosto del 2024, boletín número 17630-10. Y el segundo es el proyecto de acuerdo iniciado en mensaje de su excelencia el presidente de la República, que aprueba el acuerdo entre la República de Chile y la República Helénica sobre el empleo remunerado de dependientes de miembros de una misión diplomática o representación consular, suscrito en Santiago 24 de abril del 2024, boletín 18256-10. Para estos efectos ha sido invitado el ministro de Relaciones Exteriores, señor Francisco Pérez Maquena, y el subsecretario de Relaciones Exteriores, señor Patricio Torres Espinosa. A esta sesión ha sido, como ya se dijo, invitados ambos y se encuentra presente el señor Francisco Pérez Maquena, se encuentra presente no el señor ministro, quien ha manifestado que no podrá asistir el día de hoy, y en su representación asiste el señor Patricio Torres Espino, subsecretario de Relaciones Exteriores, junto a la señorita Fernanda Garcés Ramírez, directora general jurídica de Cancillería. Muy buenas tardes, muy bienvenidos y señor subsecretario tiene la palabra. Ahí sí. Muy buenas tardes, presidente, honorables diputadas y diputados. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que se nos ha hecho. Concurrimos, siempre estamos dispuestos a concurrir. Creemos que efectivamente aquí es donde se da oficialmente la información relativa a la política exterior, pero también esta instancia que creamos con el canciller de invitarlos de vez en cuando a Cancillería, desayunos o almuerzos, creemos que también, tal como usted lo dijo, provee una oportunidad para poder conversando. Y entendemos que no pueden asistir todos. Naturalmente hay otra agenda. En relación con la orden del día, presidente, el primer acuerdo es el acuerdo que usted menciona de Brasil, con Brasil para la homologación de la licencia de conducir. Este acuerdo creemos nosotros que adquiere especial relevancia en la medida que contribuye a la movilidad y al desarrollo económico de ambos estados, fortaleciendo la relación bilateral. El Brasil es un aliado importantísimo de Chile, es un líder en América del Sur y en América Latina, y por tanto cualquier acuerdo con Brasil nos interesa de sobremanera. Refuerza los vínculos de cooperación técnica y de confianza entre ambos países y se suma ya a 11 acuerdos que tenemos en la materia. El propósito, como se dijo, es reconocer mutuamente las licencias de conducir vigentes emitidas por las autoridades competentes en favor de los titulares de las mismas que además tengan residencia en el respectivo territorio. Lo anterior va a favorecer un número relevante de chilenos residentes en Brasil y de brasileños residentes en Chile. El reconocimiento tiene dos dimensiones. Permite la conducción temporal, así los nacionales de cada país podrán conducir con su licencia de origen de manera temporal en el territorio de la otra parte, con exención de las licencias profesionales utilizadas para fines comerciales y trabajo remunerado. Segundo, la segunda dimensión, permitir el reconocimiento de la licencia de conductor en las condiciones ya señaladas, sin necesidad de rendir exámenes teóricos y prácticos, conforme a la tabla de equivalencia anexa al acuerdo. Se mantienen, sin embargo, medidas de control y restricciones basadas en la edad, condiciones y aptitud psicofísica y mental del solicitante que se consignen en la normativa legal de cada parte. Para este reconocimiento se exige que las licencias estén vigentes y que los solicitantes cumplan con los siguientes requisitos: edad mínima legal, condiciones psicofísicas y el pago de tasa y cumplimiento de los trámites administrativos nacionales de cada parte. El acuerdo no se aplica a licencias que provengan de terceros estados, incluso si han sido previamente homologadas por una de las partes. Las autoridades podrán consultar entre sí para verificar la autenticidad de las licencias, especialmente si se sospecha irregularidades o si los modelos no coinciden con los comunicados oficialmente. Tampoco se reconocerán las licencias en favor de conductores menores de 18 años y licencias de conducir provisorias. En cuanto a las autoridades competentes llamadas a ejecutar el acuerdo, cabe mencionar que en Chile lo será el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones a través de la Subsecretaría de Transporte, y en Brasil, el Ministerio de Transportes de Brasil a través de la Secretaría Nacional del Tránsito del Gobierno, vía Servicio General de Identificación Personal. En caso de existir alguna diferencia con motivo de la interpretación o aplicación del acuerdo, esta será resuelta por mutuo acuerdo entre las partes, formalizada por la vía diplomática. El acuerdo entrará en vigor 60 días después de la última notificación de cumplimiento de los trámites internos y tendrá una duración indefinida, pero puede ser denunciado en cualquier momento. Finalmente, señor presidente, agradezco la atención que usted me ha brindado y por su intermedio a todas las diputadas y diputados que integran esta comisión, y solicito tengan a bien aprobar el ya referido acuerdo, que viene a reforzar la vinculación entre ambos estados y favorece a los nacionales de ambos países. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor subsecretario. Antes de pasar al segundo tratado, abro la palabra si alguien tiene alguna consulta respecto de esto que se acaba de explicitar. No, sí, yo voy a tomar yo la palabra. Tengo una pregunta. Esto por un plazo acotado, ¿verdad? Cuando alguien ingresa al país y puede usar la licencia, ¿está ya señalado el plazo en el tratado o tiene que ver con el permiso que se le da para transitar por el país? Si usted me permite, puedo referir su consulta a la directora Sí, jurídica. y aprovecho a hacerle pregunta por el artículo 3º, que dice que también establece el reconocimiento para la obtención de licencia. Es decir, yo puedo ir a Brasil y que me reconozcan no solamente que yo pueda conducir por un tiempo con la licencia chilena, sino que además me den una brasilera como homologada. Eso es una duda como práctica, pero creo que puede ser. Sí, ¿Con sí, su yo sé, permiso? pero sí, por Muchas favor. gracias. Gracias. Abogada, tiene la palabra. Efectivamente, la duración de la licencia tiene una vigencia del lugar donde se otorgó. Por tanto, en el caso chileno tiene una duración que aproximadamente son 6 años. Algo parecido debe suceder con Brasil. Por tanto, la duración de la licencia responde a esa duración con la cual se otorgó. Esa es un poco la explicación al respecto. Sí, diputada Pizarro. ¿Y es recíproco para quien va como para quien viene a Chile? Exacto. O sea, por su ¿Qué es lo que intermedio, presidente, para los chilenos que van a Brasil y para los brasileños que vienen a Chile, por su intermedio, presidente. Muy bien, muchas gracias. Señor subsecretario, tiene la palabra para que entremos al segundo, entonces, segundo tratado que usted nos trae hoy, que es el de la República Helénica. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, honorables diputadas y diputados, concurrimos a esta comisión para exponer y solicitar la aprobación del acuerdo entre Chile y la República Helénica sobre el empleo remunerado de dependientes de miembros de una misión diplomática o representación consular. Fue hecho en Santiago el 24 de abril del 2024. Tiene como único propósito fortalecer las relaciones amistosas entre los dos estados y facilitar el empleo remunerado de los dependientes de los miembros de una misión diplomática o de una representación consular, sobre la base, naturalmente, de reciprocidad. A tales efectos, el artículo 1 establece una serie de definiciones necesarias para la aplicación del acuerdo, indica que debe entenderse por miembro de una misión diplomática o consular, que se entiende por dependiente y que se entiende por empleo remunerado. Ahora bien, como lo precisa el artículo 2, los dependientes de un miembro de la misión diplomática o representación consular están autorizados para desempeñar un empleo remunerado en conformidad a la legislación del Estado receptor y con sujeción a las disposiciones de este acuerdo. Dicha autorización terminará al finalizar, naturalmente, las funciones del miembro de la misión, sea esta diplomática o consular, o al momento en que la persona deje de ser dependiente. Y esto no implica la exención de ninguno de los requisitos que normalmente pueden aplicarse a cualquier empleo. Tampoco se concederá la autorización cuando, conforme a la ley del Estado receptor, solo puedan contratarse nacionales de ese Estado. El artículo 3 establece que el procedimiento mediante el cual se deberá solicitar la autorización por parte del Estado acreditante al Departamento de Protocolo del Estado receptor. Los artículos 4 y 5 determinan que si el dependiente goza de inmunidad de jurisdicción civil y administrativa, de conformidad con la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, dicha inmunidad no se aplicará respecto de todas las cuestiones que surjan de ese empleo remunerado y tampoco se aplicará la inmunidad de ejecución en cualquier sentencia dictada. En el caso de la inmunidad de jurisdicción penal, el Estado acreditante renunciará a la inmunidad de jurisdicción del dependiente concernido respecto de cualquier acto u omisión que surja del empleo remunerado, salvo que el Estado acreditante considere que dicha renuncia es contraria a sus intereses. A su vez, como lo disponen los artículos 6 y 7, los dependientes estarán sujetos a los regímenes tributarios y de seguridad social del Estado receptor para todos los asuntos relacionados con su empleo y el acuerdo no supondrá reconocimiento ni de título, ni diploma, ni estudio entre ambas partes. Por último, el artículo 8 regula que cualquier controversia que pudiera surgir entre las partes respecto a la interpretación o la implementación del presente acuerdo se resolverá por vía diplomática. Señor presidente, agradezco la atención que se me ha brindado y por su intermedio a los honorables diputadas y diputados que integran esta comisión. Solicito tener a bien la aprobación del aludido acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor subsecretario. Antes de abrir las palabras para este segundo propuesta de acuerdo, solo señalar que este último está en primer trámite, es decir, somos los primeros en votar aquello. En cambio, el anterior, el de Brasil, fue votado por unanimidad tanto en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado como en la Sala. Y ahora está ya en segundo trámite acá. Era solo para que tengan esa información ustedes presentes. Abro la palabra si alguien tiene alguna consulta respecto al segundo.
No, muy bien. Pasamos entonces a votar. Entonces vamos a votar ambos tratados por separado. O en conjunto, no sé. Yo creo Si la comisión lo tiene bien, no hay ningún problema. sí. ¿Desean votarlo en conjunto o prefiere alguno hacerlo por separado? ¿Van a votarlo distinto? No, ok. Sí, entonces de manera unánime acordamos votar los dos en conjunto. Bien, señor secretario, por favor, tome la votación. Muchas gracias, señor presidente. Don Cristian Araña, ¿cuál es su voto? A favor, señor secretario, muchas gracias. Muy bien. Don Juan Carlos Ventrano. No está. A favor, señor secretario. Doña Catalina del Real. Don Jorge Díaz. No. Don Cristóbal Martínez. A favor. Doña Francesca Muñoz. A favor. Doña Erika Ñanco. Doña Tamara Ramírez. Estaba, pero ya no está. Doña Lorena Pizarro. Don Guillermo Ramírez. Don Estefan Schubert. A favor. Don Raúl Soto. Don Nelson Venegas. Va. Y aprobado por Presidente, tomado unanimidad, el señor voto. presidente. 9 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado por unanimidad. Ambos proyectos, ambos acuerdos. Perfecto. Muy bien, entonces se entiende por aprobado ambos acuerdos y por haberse... Espere. Necesitamos designar diputados. sí, diputado informante. Tiene Para toda el razón. primer proyecto le correspondería a doña Francesca Muñoz, salvo que la comisión tenga otra opinión. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? La apoyamos decididamente. Tiene que ir de Caroca, de Caroca. Doña Francesca Muñoz entonces. Y para el segundo proyecto, doña Erika Ñanco. Eso, bien. ¿Sí? Brillante. Siempre la pura frente a... Ya. Muy bien, presidente. Ahora sí, Aprobado muy ambas bien. nominaciones Estamos por listos, unanimidad entonces. tácita. Exacto, bueno, muy bien por haberse es que no le entendí qué es lo que era. Ya, ok. Tiene la palabra diputado Venegas. O alguien por su intermedio, señor Francisco Pérez Maquena, a fin de que informe detalladamente sobre los antecedentes relativos al traslado del diplomático de carrera Hassan Serán de la Embajada de Chile en Estados Unidos a la misión chilena ante la Organización de Estados Americanos. La solicitud se funda en antecedentes de prensa que han dado cuenta de una controversia al interior del servicio exterior, señalando que dicho traslado habría sido decidido tras la llegada del nuevo embajador de Chile en Washington, señor Andrés Ergas, y que existirían versiones contradictorias respecto de su motivación, mientras Cancillería lo ha presentado como una promoción. Fuentes diplomáticas han advertido eventuales razones políticas o incluso discriminatorias vinculadas al origen palestino del funcionario. La gravedad de estos antecedentes exige una explicación clara, oficial y completa. No estamos frente a una cuestión meramente administrativa. Si existiera cualquier indicio de discriminación por razones políticas, étnicas, nacionales o de origen, ello comprometería principios esenciales del Estado de Chile, la probidad administrativa, la igualdad ante la ley, la carrera funcionaria y la imagen internacional de nuestro país. Por lo anterior solicito que el ministro informe, y esto es la solicitud en términos concretos, presidente, cuáles fueron los fundamentos administrativos y diplomáticos del traslado, si existió solicitud, recomendación o intervención del embajador Andrés Ergas en dicha decisión, si el funcionario fue informado formalmente de que el traslado constituía una promoción, qué criterios se aplicaron para modificar la composición del equipo diplomático en Washington, qué medida adoptará Cancillería para descartar toda forma de discriminación política, étnica, nacional dentro del servicio exterior, si se instruirá una revisión interna o sumario administrativo por despejar completamente los hechos. La política exterior en Chile debe ejercerse con profesionalismo, transparencia. Entonces, eso es básicamente, presidente, le hago llegar por escrito. Este es el oficio que había solicitado en el momento de los varios, que no lo quise leer en extenso. Gracias, diputado. Sí, o sea, lo que estoy entendiendo de su solicitud está consultando la razón de un traslado. A mí me parece que los traslados son facultativos de la autoridad de Cancillería y sí es muy lícito que usted quiera consultar por qué, digamos, tal o cual cosa, pero creo que estando dentro de las facultades no procede que nosotros nos pronunciemos para bien o para mal respecto a un traslado. Ahora, si usted quiere oficiar, me parece que lo puede hacer. Sí, existe la unanimidad para oficiar en los términos señalados por el... Ya, bien, no se alcanza la unanimidad. Muy bien, yo le invito a que haga el oficio, diputado, se rechaza la solicitud. Muy bien, ahora sí, por haberse puesto, por haber dado cumplimiento al objeto de la sesión, esta se levanta.